Mi nombre es María Lara de Díaz, María de Díaz, María la del Pastor, como usted me quiera reconocer. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Según de Samuel, su capítulo 6, su versículo 12. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Samuel 6, 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Padre, gracias te damos, Dios, por tu hermosa palabra. Hágale explicativa a nuestras vidas a través del poder de tu Espíritu Santo, Señor. Seguimos en tus manos como barro dependientes del alfarero, reconociendo que la gloria es tuya e intocable. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Ustedes se pueden sentar en esta noche. Vamos a hablar brevemente según yo, ¿verdad que sí? Pero dependemos de lo que el Espíritu diga. Vamos a hablar bajo el tema portadores de la gloria. ¿Por qué no elegí el tema de portadoras? Porque aquí, aparte de todas estas hermosas damas, hay caballeros, hay jóvenes y niños. Y todos, sin excepción de persona, gloria a Dios, Dios nos ha escogido para ser portadores de su gloria. No importa nuestra estatura, no importa nuestras capacidades o aptitudes, no importa tu estatus económico, no importa tu sexo. Gloria a Dios, aleluya. Si decides ponerte en las manos del Dios de la gloria, Él va a depositar su gloria en tu vida, en mi vida, y vamos a ser portadores de gloria. Así que dile al que está a tu lado: portador de gloria soy yo. Sí, la palabra de Dios nos enseña que en los tiempos de David propuso en su corazón, ya cuando era rey, se había establecido que el arca de Dios debía de tener su aposento donde habitar. Así que él decide construir un lugar donde el arca de Jehová pudiese descansar. Si nosotros nos remontamos al Pentateuco, nosotros podemos recordar cómo Dios escoge al pueblo de Israel y trata con Moisés y le dice: tú has de erigir el tabernáculo, y le dice los mobiliarios que debían de haber en el tabernáculo. Le da los mínimos detalles de qué él tenía que hacer, y dentro de esos mobiliarios construidos, él mandó a hacer el arca que nosotros llamamos el arca del pacto, el arca de la alianza, el arca de Dios. Era como si fuera un cofre de madera, y encima de ese cofre había una tapa. Era hecha de madera pero cubierta de oro, y la palabra de Dios dice que Moisés la hizo tal cual Dios le había dicho. Encima de la tapa de esa arca habían dos querubines, tocaban sus alas uno con los otros, frente a frente uno del otro. Y Dios le dijo a Moisés: dentro de esta arca vas a poner tres cosas. Vamos a ver si usted me ayuda a predicar en esta noche. Dentro del arca estaban las que, la vara de Aarón que reverdeció. ¿Qué más había? Una porción de maná. ¿Qué más había? Las tablas de la ley. Entonces estos tres objetos descansaban dentro del arca, se taparon, se sellaron. Y lo llamativo de esta arca era, gloria a Jesucristo, no el mobiliario, sino que dentro del tabernáculo, en el lugar más recóndito del tabernáculo, donde solamente una vez al año entraba un sumo sacerdote con un tipo de, vamos a decirlo a buen dominicano, con una soga amarrado de su cintura, con una vestimenta que tenía campanitas, gloria a Dios, en sus ruedos, porque tal vez entraba pero no podía salir. ¿Y qué pasaba, María? Que el sumo sacerdote no salía. Había durado un año justo preparándose para entrar, gloria a Dios, al lugar santísimo. ¿Qué había en ese lugar santísimo? El arca del pacto.
¿Qué pasaba en el arca del pacto? Que justo encima de esos querubines, en la tapa del propiciatorio, descendía la gloria pesada de Jehová. Gloria a Dios. Según nosotros le escuchamos algunos nombres, la chequina de Jehová descendía en aquel lugar. Y cuando Dios descendía sobre esa arca del pacto, sobre esa tapa del propiciatorio, mire, si era de día había una columna de ¿qué? Y si era de noche había una columna. Dios se dejaba sentir. Y cuando, gloria a Dios, Dios descendía a aquel lugar, dentro de todo el territorio donde estaban ubicadas las tribus, a lo lejos se podía percibir que Jehová estaba en el tabernáculo, gloria a Dios. Y cuando nosotros hablamos de que Jehová estaba en su tabernáculo, estamos diciendo que la presencia de Dios estaba. Porque tu presencia y mi presencia somos nosotros mismos. Así que cuando Dios hacía uso de presencia en aquel primer tabernáculo, justamente en el lugar santísimo, su presencia había llegado al pueblo de Israel. Y cuando la presencia de Dios llegaba al tabernáculo, había palabra para Moisés, había palabras para Israel, había milagros, aleluya, en el pueblo de Israel. Había palabra profética, palabra de confirmación. Dios hablaba, gloria a Dios, al pueblo. Entonces, ¿qué sucede? Con el paso de los años, nosotros podemos ver en las Sagradas Escrituras que dentro de las guerras que le tocó pelear a Israel, uno de los mobiliarios del tabernáculo que salía a la guerra era el arca del pacto. No sacaban el candelabro, no sacaban otros mobiliarios, sacaban el arca del pacto porque era señal de que la presencia de Dios iba con el pueblo. Por eso vemos el arca del pacto caminar cuando el pueblo de Israel daba vueltas alrededor de Jericó. Imagínense la gente que desde Jericó miraba de los muros y decían, se preguntaba, ¿y eso que no visten como soldados? ¿Quiénes serán? Eso es imaginándome yo. Y tal vez uno se preguntaba al otro, ¿y lo que llevan en el hombro? ¿Qué es eso? Eso es como una caja. ¿Qué es eso que ellos llevan ahí? Gloria a Dios. En medio del campo de batalla, en medio del riesgo, habían sacerdotes levitas preparados para cargar el arca. Mientras algunos llevaban espada y armamento para pelear, habían 4 hombres que cargaban un arca, gloria a Dios, en sus hombros. Y la palabra de Dios nos enseña que cuando Dios ordenó el cruce del río Jordán, los primeros que iban entrando al río Jordán eran principalmente esas personas encargadas de llevar el arca. Hoy en día nosotros no portamos un mobiliario llamado el arca del pacto. Hoy en día nosotros no cargamos el arca de la alianza. Hoy en día cuando nos ven caminar no ven que llevamos ningún cofre de madera, gloria a Dios, decorado en oro. No, gloria al nombre del Señor. Sin embargo, Dios por su infinita gracia y misericordia ha elegido un pueblo en el planeta Tierra de toda lengua y de toda nación para ser portador de su gloria. Aleluya. No andamos con el arca del pacto sobre nuestros hombros, pero la gloria de Dios descansa sobre nuestras vidas. Aleluya. Y aunque no podamos sentir sobre nuestros hombros unas varas, gloria a Dios, que traen consigo el peso de lo que pesaba el arca del pacto, hoy en día podemos sentir el peso de la gloria de Dios sobre nuestras vidas. No somos dignos, no somos merecedores. Nada que nosotros poseamos humanamente hablando puede hacernos dignos de tal privilegio. Pero hubo alguien, gloria al nombre del Señor, que entregó su vida en la cruz del Calvario para abrirnos el paso, gloria a Dios, en el tabernáculo, llevarnos del lugar santo hasta el lugar santísimo, para que la gloria de Dios ya no descienda sobre el arca del pacto, sino sobre nuestras vidas.
llegó un momento, porque el pueblo velaba por esa arca. Era tan importante en el pueblo de Israel que Dios dio órdenes específicas concernientes a ella. Nadie debía de tocarla. Nadie debía de abrirla, aleluya. Y habían personas que tenían la obligación de cuando Dios decía, tenemos que irnos, que el tabernáculo se desarmaba. Habían personas del pueblo de Israel, justamente de la tribu de Leví, de la familia de Coá, que tenía la responsabilidad de cargar los mobiliarios del tabernáculo. Y la palabra de Dios nos enseña a nosotros que Dios había dado órdenes a Moisés y le había dicho, cuando el tabernáculo tenga que moverse, Aarón y sus hijos van a desarmar todo, gloria a Dios, lo van a preparar para la movida, gloria a Dios, y van a poner varas porque no se podían tocar, van a poner las varas que tienen que ponerse, gloria a Dios, para que los hijos de Coá, los coatitas, vengan y levanten esos mobiliarios. Ellos no lo podían tocar, ellos no podían desarmar el tabernáculo. El compromiso de ellos era solamente cargar los mobiliarios del tabernáculo. Por eso dice la Biblia en uno de sus versículos en los libros de la ley, que sobre los hijos de Coá, sobre los coatitas, pesaba el santuario. Y es que cuando usted y yo somos portadores de gloria, nosotros sentimos el peso de ser llamados hijos de Dios. Nosotros sentimos una gran responsabilidad porque sabemos que lo que nosotros portamos no es nuestro, sino del reino de los cielos. Por eso, gloria a Dios, hay muchos que caminamos, aleluya, como la mantequilla sobre el pan caliente, cuando nosotros entendemos que tenemos un compromiso en la casa de Dios. Cuando sabemos que tenemos un compromiso con el llamado que Dios nos ha hecho. Cuando nosotros sabemos que tenemos un llamado al ministerio. Nosotros sabemos que hay el peso del santuario sobre nuestros hombros. Por eso hay muchos que sabemos que no se juega a ser evangélico. Porque ese Dios que mandó a hacer el arca del pacto, ese Dios que daba reglas específicas a Israel, ese es el mismo Dios que usted y yo le servimos en el 2026. Por eso nosotros debemos de exigirnos los más altos estándares de calidad para nosotros servirle a Dios. No se conforme con bueno. No se conforme con mejorando. No se conforme con el 30 ni el 60. Nosotros tenemos que encaminarnos hacia el 100. Gloria al nombre del Señor. Si usted en la escuela se conformaba con una C, allá usted. Si usted se conformaba con una B, allá usted. Si usted estaba contento con la B, qué bueno. Pero si usted sabía que usted podía, usted iba buscando el qué. La A. Y en estos caminos nos estamos durmiendo en los laureles, porque la Biblia dice que algunos van a dar fruto al 30, al 60 y otros al 100 por uno. Aquí no hay acepción de personas. Aquí el que se pone en las manos del Dios de la gloria da el 100, aleluya. No por nuestra propia fuerza, no por nuestra capacidad, sino, gloria a Dios, por la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Dios es bueno. Dios nos ama. Nosotros, yo entiendo que somos consentidos de Jehová. Entiendo yo. Porque Dios nos protege. Dios nos cuida. Dios nos sustenta, hermano mío. Gloria al nombre del Señor. Pero con toda esa bondad que tiene Dios, a Dios hay que amarlo y a Dios hay que respetarlo. Debemos de saber que con las cosas de Dios no se juega. Porque por más que lo ame a usted y me ame a mí, mire, su santidad está por encima de todo.
Por eso la Biblia nos dice ser santo, porque yo soy santo, dijo Jesucristo. Nuestro estándar más alto que debemos de buscar en estos caminos es la santidad. Un grado de santidad. Y nuestro Dios es 3 veces santo. Usted y yo estamos batallando. Nos llaman santos, ¿verdad que sí? Porque el Espíritu Santo ejerce un trabajo de santificación en nuestras vidas. Pero usted y yo en este cuerpecito de carne estamos cogiendo batalla para poder alcanzar el primer grado de santidad. Pero nuestro Dios es 3 veces santo. Aleluya. Ahora bien, esa gloria que se manifestaba pesadamente sobre la tapa del propiciatorio en el lugar santísimo era inaccesible prácticamente para el pueblo de Israel. Solamente un grupo escogido por Dios, al que Dios le exigía altos estándares de calidad, podían servir en el tabernáculo. Y no era 1 ni 2. Recuérdese que aunque duraba 1 año el sumo sacerdote preparándose, él sabía que a lo mejor entraba, pero tal vez lo tenían que sacar. Porque cuando la gloria de Dios se manifiesta para bendecir. Cuando la gloria de Dios se manifiesta para cambiar, transformar, renovar. ¿Quién que dice amén en esta noche? Cuando la gloria de Dios se manifiesta, los dones del Señor llegan a nuestras vidas y se manifiestan también. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, hay milagro, liberación, sanidad. Pero Dios se manifiesta para bendecir y Dios se manifiesta para corregir. Había un hermano nuevo creyente que decía que Dios es bueno, decía el pastora. Pero él de pronto decía, pero cuando se le revoltea el lado malo... Y el pastor le explicaba y le decía, no, es que Dios no tiene un lado malo, gloria al nombre de Jesús. Dios es completamente bueno. Lo que pasa es que ahora, ese lado malo que él decía, que era que no sabía explicarlo, se llama justicia de Dios, se llama santidad de Dios. Su santidad no le permite estar mezclado con la maldad y el pecado. ¿Cuánto adoran a Dios por el Cordero que derramó su sangre en la cruz del Calvario? Aleluya. Es por él que estamos de pie, por esa sangre que estamos de pie. Porque cuando el Padre 3 veces santo nos mira, es la sangre de Cristo que ve sobre nosotros. Y fue Cristo que a través de su sacrificio nos abrió el paso para nosotros poder llegar a el lugar donde la gloria de Dios se derramaba. Porque fue con su muerte que ese velo se rasgó y se abrieron las puertas y nos dio acceso para que hoy usted y yo pudiéramos ser portadores ¿de qué? De su gloria. Entonces, cuando nosotros hagamos algo para Dios, recordemos hacerlo bien, con excelencia. Exíjase lo máximo que usted pueda dar y un poquito más. Córrale una milla extra al Dios que todo lo puede, al Dios que es santo, gloria al nombre del Señor. No se añoñe, iglesia, no se añoña, exígete a ti mismo, gloria al nombre del Señor. Dale lo mejor a Dios. Porque cuando Dios eligió a los levitas para su servicio, cuando Dios eligió al sumo sacerdote Aarón y a sus hijos, cuando Dios eligió a los coatitas, ellos tuvieron que dejar sus sueños a un lado y permitir que el sueño de Dios se llevara a cabo en su vida. Moría papá y mamá, ellos no podían ir. Habían sacrificios que ellos tenían que hacer. Hasta su ropa interior se reglamentaba bajo la ley. Porque cuando les tocaba salir, Dios exigía santidad. Que va María, Dios lo que busca es el corazón. Y dice un hermano en la iglesia que yo me formé, todavía él está allá. Él dice, si Dios solamente buscara corazón, fuéramos un corazoncito con patas caminando por donde quiera. No María, porque lo importante es la ropa. Pero la palabra de Dios nos dice que todo vuestro espíritu, vuestro ser, ¿y qué más?
Arma el cuerpo. ¿Y qué lleva el cuerpo? La ropa. Todo debe de ser santificado para Jehová. Entonces hay gustos que nosotros tenemos, hay cosas que nos atraen, gloria a Dios, pero yo tengo que decir, yo me decido a inclinarme por lo que me atrae, por lo que me gusta, por lo que me llaman los ojos o por ser portadora de la gloria. Y hay veces que para ser portadores de la gloria, Dios va a exigirnos a nosotros que entreguemos algo. Entonces, los que están dispuestos a aportar gloria en nombre del Señor, debemos estar dispuestos a ceder. Esta arca del pacto llegó un momento en que en una de las guerras fue raptada por los filisteos. Porque el secreto no era el arca, el secreto era el Dios que se manifestaba en el arca. Por eso el secreto no somos nosotros, se trata de Jehová, gloria al nombre del Señor. Entonces, los filisteos la raptaron. Como cuando tú vas a la guerra y tú dices, yo me voy a llevar un botín y una señal de que yo gané. Así que agarran el arca, la meten en el templo de su dios Dagón y se van. Cuando ellos van al otro día, ellos encuentran la gran estatua de Dagón boca abajo en el piso. Nunca se había caído, pero nadie se lo achacó a ese cofre de madera que estaba de aquel lado. Enderezaron su Dios una vez más, se fueron. Al poco tiempo, gloria al nombre del Señor Jesucristo, aparece Dagón. ¿Sin qué? Sin mano. Lo partió la gloria de Jehová. Y es que cuando nosotros somos portadores de gloria, usted no le tiene miedo a brujo, a hechicería, nada de eso, gloria al nombre del Señor. Porque usted sabe que la gloria de Dios que usted porta en su vida, gloria al nombre del Señor, es más grande que el poder del enemigo que pueda manifestarse. Por eso, en vez de nosotros salir huyendo al brujo es el que tiene que mudarse. Por eso, en vez de nosotros darle protagonismo a que me están tirando y me están echando brujería, nosotros tenemos que darle gloria al Dios, aleluya, que todo lo puede. Gloria al nombre de Jesús. En nuestros barrios, donde usted y yo vivimos, en los barrios donde nosotros perseveramos, si hay un templo abierto, no es verdad que puede, gloria al nombre del Señor, las huestes espirituales de maldad, agarra ese barrio a hacer un 8. No. ¿Qué está pasando con nosotros? No sé, pero no puede ser posible. Porque donde la gloria de Dios llega, el infierno retrocede. Donde el fuego de Dios se enciende, las velas se apagan. Cuando Dios habla, las lenguas mentirosas, engañadoras, tienen que cerrarse. Y la palabra de Dios nos enseña que los filisteos comenzaron a dar mente, porque se le tiró una plaga de enfermedades allá entre los filisteos que ellos no sabían qué hacer. Y alguien dijo, y será el cofre que está ahí guardado en el templo. No era el cofre, era el Dios del cofre. Era el Dios del arca manifestado, gloria a Dios, aleluya. Porque la gloria de Dios no se puede mezclar. O nosotros somos portadores de la gloria de Dios, o mira a ver qué portamos, porque Dios su gloria no la mezcla con nada. O somos cristianos, mira a ver qué somos, pero dos cosas no podemos ser. Porque Dios no se mezcla. Dios es un Dios que es claro en su palabra, gloria al nombre del Señor. Y lo que Dios exige en su palabra, nosotros podemos con la ayuda de Jesús. No con nuestra fuerza, con la ayuda de Dios. Ellos deciden agarrar el arca y devolverla. Buscaron bueyes, hicieron un carro, montaron el arca y la devolvieron. Cesaron las enfermedades y las pestes del lado de los filisteos. ¿Qué pasa? Esa arca la entregan a una casa, a la casa de Abinadab, y el arca estuvo quieta en aquel lugar durante 20 años. 20 años después, cuando David ya es rey, decide buscar lugar donde ubicarla.
Dice que ellos se prepararon con carros para llevar una vez más el arca al lugar que habían designado para que el arca de Dios habitara. Recordando que en aquellos tiempos ahí se derramaba la gloria de Dios. Hoy en día en estos muñequitos de barro, miren, estos muñequitos de barro que un mosquito pata larga nos manda del otro lado, Dios en su infinita gracia y misericordia ha permitido que tengamos estos tesoros del cielo en vasos de barro para que la gloria sea de Dios y no de nosotros. Hoy en día esa gloria pesada de Dios se derrama sobre nuestras vidas. ¡Qué privilegio! ¡Qué gran honor! Cuando el enemigo venga a susurrarte para que hagas lo malo delante de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Pensar en el privilegio que Dios nos ha dado de ser portadores de su gloria. Usted sabe el privilegio de nosotros poder ser llamados hijos de Dios. Usted sabe la bendición que nosotros tenemos de poder, aleluya, sentir el Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Nada, ninguna oferta se compara con el privilegio de poder hacer algo en la casa de Dios. Gloria en nombre del Señor. Gracias. Entonces nosotros tenemos que cuidar esto que Dios nos ha dado, esta salvación, este privilegio, con temor y que con temor y temblor, hermano. Gloria en nombre del Señor Jesucristo. Esta arca descansó 20 años, así que cuando ellos deciden mover el arca, ellos toman las estrategias que ellos entendieron que debía de hacerlo. Pero en estos caminos, por sencillo que nosotros seamos, entiéndase, tal vez no de mucho conocimiento, cuando nosotros queremos agradar a Dios, Dios nos ilumina y nos alumbra a través de su palabra para que hagamos lo correcto. ¿Cómo agradamos a Dios? Como lo dice la Biblia. ¿Qué tenemos que hacer para que Dios, aleluya, esté contento con nosotros? A obedecer lo que dice la Biblia, no lo que yo me soñé, no lo que otro dijo, no, lo que la palabra de Dios me dice. Así que David comienza con mucha gente fue a mover el arca. Cuando sacan el arca, dice que cuando iba llegando por un lugar, los bueyes, los animales tropezaron. Y el arca se iba supuestamente a caer. Pero la gloria de Dios, nosotros no tenemos que ayudar. La gloria en nombre del Señor. La gloria de Dios es de Dios. Aleluya. Y hubo un muchacho llamado Usa que se había criado en esa casa viendo ese mobiliario. Tal vez para Usa era algo cotidiano, era algo común. Desde niño yo supongo que él tal vez la vio ahí porque eran 20 años que estuvo en su casa. Y la palabra de Dios nos enseña que Usa, al querer ayudar para que el arca no se cayera, puso la mano y cayó muerto, hermano. Gloria al nombre del Señor. Ay, María, pero ya ese tiempo pasó. ¿Y quién te dijo eso? ¿Cuál tiempo pasó? El Antiguo Testamento, algunas cosas del Antiguo Testamento. No es que ese tiempo pasó, es que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y ahora cuando nosotros hacemos lo incorrecto, en vez de Dios, mire, tirarnos y quemarnos, en su infinita misericordia, Jesucristo le dice: espérate, papá, no lo hagas, mira, yo morí por él, yo morí por ella, gloria al nombre del Señor. Mira mi hueco en mi mano, mira el hueco en mi costado, aleluya. Y ahí está Cristo intercediendo por nosotros. Pero si nosotros como el pueblo de Dios, y tal vez usted me diga extremista, es cierto que vivimos en la gracia. Es cierto que vivimos en un tiempo de misericordia. Pero si nosotros pasamos de vista de que Dios se sigue manifestando aún, Él tiene sus maneras de hacerlo. Mire, hermano, en los 80, en los 90, ya yo en esos tiempos, venía creciendo en edad, ¿verdad que sí? Y también en los caminos del Señor. Yo recuerdo, no sé si hay alguien de esos tiempos aquí, Dios daba pela en los cultos, pela, hermano, pela. Dios sabía agarrar gente en los cultos y estrellarlos contra las paredes, pam, 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 pam. Y uno decía: se rompió la cabeza, se mató ese hermano. No se mataba, no. Dios le daba su fuetazo dentro de los cultos. Dios se manifestaba para bendecir y se manifestaba para corregir. Y qué bueno cuando Dios nos bendice con su presencia. Pero yo le voy a decir a usted, para yo perderme, yo prefiero que Dios me confronte. Yo prefiero que Dios me corrija, pero que no deje que yo me pierda. Gloria al nombre del Señor.
Entonces Usa cayó muerto, el corazón de David se asustó y se entristeció. Lo que era fiesta se convirtió realmente en un duelo. Así que el arca que David iba a llevar al lugar que había elegido, dijo, no va para mi casa, ¿no? Esa no va para mi casa. Y han pasado los años. Yo le puedo decir a usted, hermano, que yo creo que Dios se sigue manifestando, que Dios sigue hablando, que Dios sigue revelando. Usted se recuerda, hermano, que a veces usted venía caminando y alguien le decía, así te dice Jehová, gloria en nombre del Señor. Y ese poder de Dios está en el 2026 todavía, donde nosotros estamos desnudos delante de la presencia de aquel que nos ha escogido para ser portadores de su gloria. Y la palabra de Dios nos enseña que decidió dejar el arca. Y imaginándome yo, que me gusta meterme en la historia bíblica y ser parte de la historia, me imagino que David decía, ¿y dónde que la vamos a dejar? Porque arriba de este carro no la podemos dejar, a la intemperie no la podemos dejar, y la devolvemos, gloria a Dios, para la casa de Abinadab. Yo creo que Abinadab no la quería ya. Ese hombre estaba en un duelo, su hijo se había muerto, gloria en nombre del Señor. Y de un momento a otro me imagino yo que dijo, pa' tu casa que va. Y señalaron a uno que estaba ahí, señalaron a Obed-Edom. La Biblia no registra que ese hombre dijo un pero. Mire, yo no sé si usted, pero un mobiliario que acaba de tocar una persona y cayó muerto en tierra, yo no sé si usted en esta noche se la quisiera llevar para su casa. Con estos muchachos que nosotros tenemos hoy en día, cuando viene a ver, perdemos los muchachos. Y hasta uno se pierde peleando con ellos, gloria al nombre de Jesús. Pero este hombre ni dijo, porque en la Biblia no se registra. Obed-Edom, que tenía su grupo de muchachos, tenía como 8 hijos, se llevaron su mobiliario, el arca del pacto, para su casa. En la casa de Abinadab tuvo 20 años y la Biblia lo único que registra fue que tuvo 20 años. Pero en la casa de Obed-Edom duró 3 meses en la casa de Obed-Edom, y se escuchaba en todo Israel que Jehová había visitado la casa de Obed-Edom, era visitado por la gloria de Jehová. ¿Dónde está la gente que dice, eso suena en mi barrio, eso suena en mi familia, eso suena en mi lugar de trabajo, que Jehová ha visitado mi casa? Dios mío, Padre. Hay unos siervos de Dios que portan una gloria de Dios tan grande. Usted los conoce, usted conoce gente así, ¿verdad? Que viven en una casita cayéndose a pedazos, gloria al nombre del Señor. Pero cuando usted pisa esas casas, usted no se quiere ir de esa casa, aleluya. Hay gente que no porta lujo, pero su casa es hermosa, su casa es bella. Hay gente que nunca se ha puesto una ropa de marca y se ven tan bonitos. Es la gloria de Dios en su vida. Es que son portadores de la gloria de Dios. Hay siervos de Dios que usted le pone una naranja agria en las manos y hacen prosperar esa naranja agria, aleluya. Y usted dice, pero ¿cómo es que lo hace? La gloria de Dios en su vida. Hay gente que amanece con 2 tomates y media libra de arroz, pero no hay comida que sepa más buena que ese arrocito con tomate que hace esa mujer. Dios mío, Padre, ¿y qué es esto? Que tiene la gloria de Dios en su vida. Hay personas que usted le da 2 plátanos y lo hierven y eso da para darle hasta el vecino. ¿Y qué es lo que tiene? Portadora de su gloria. Hay gente que no reúne muchas condiciones para ser llamativo, pero como portan la gloria de Dios, qué cosa tan buena, pero usted no quiere despegarse de esa gente. Porque son portadores de la gloria.
David escuchó que la casa de Obed-Edom había sido visitada, como se escucha que tu casa y la mía han sido visitadas por la gloria del Señor. Y cuando la gloria de Dios visita nuestras vidas, se manifiesta el que odió, el carácter de Dios. Cuando usted es portador de la gloria de Dios, usted tiene paz, usted tiene gozo, usted tiene amor, usted tiene como una miel de abeja, aleluya, que la gente se pega, pero no se trata de nosotros, de la gloria de Dios en nuestras vidas. Así que cuando la gente te tire los piropos, dile: la gloria es de Dios. Cuando en el mundo la gente, ay, pues tú sí te ves bonito, usted le dice que yo porto la gloria. Tú quieres un ching, aleluya, para que te ponga bonita y bonito como yo. Cuando dicen amén, es que la gloria de Dios trae salvación, y la gloria de Dios hermosea el que el rostro. Por eso es que esos médicos que se encargan de hacer, aleluya, esa cirugía plástica, con nosotros no se ganan ni medio peso. Porque nosotros somos hermosos, porque somos portadores ¿de qué? De la gloria de Dios, aleluya. Y dice que cuando David escuchó eso, dijo: pero venga acá, yo me lo voy a traer para acá, aleluya. Oh, pero si esa gloria está allá, yo me voy a traer eso para acá. Ay, no te lo pierdas, no te pierdas, iglesia, de tener esa gloria permanente en tu vida. La gloria de Dios no es algo que nosotros podemos sentir en las campañas de damas solamente. La gloria de Dios no es algo que nosotros podemos sentir cuando traen el evangelista allá al estadio a predicar. La gloria de Dios no es algo que se manifiesta en un profeta. No, la gloria de Dios tiene que sentirse en mi vida todos los días, 24/7, porque nosotros estamos esperando el rapto de la iglesia. Y cuando acontezca el rapto de la iglesia, como es la gloria de Dios, aleluya. Entonces, si yo me paso un día sin sentir la gloria de Dios, puede ser que yo corra el riesgo de que la gloria de Dios sea parte de mi vida. No todos los días, aleluya. Pues nosotros comemos a diario, ¿verdad que sí? Y dormimos todos los días. La gloria de Jehová hay que sentirla todos los días. Me levanté, no sentí la gloria. Mediodía, no he sentido la gloria. La tarde, no he sentido gloria. La noche, no he sentido. Ay, pero no me puedo dormir. No me pueden dar las 12 sin yo sentir la gloria de Dios en mi vida. Es que yo tengo que sentirla. Es que iglesia tiene que ser una necesidad. Porque cuando la gloria de Dios está en nuestras vidas, nosotros estamos bendecidos, prosperado, en victoria, aleluya. Dice que David ahora se puso para eso y dijo: yo voy a traerme el arca, porque como que Obed-Edom se está quedando con todo. No, déjamela a mí, diría Obed-Edom, que esto está bueno, gloria al nombre del Señor. Entonces David dijo: si hubo un muerto cargando el arca, hay que ver qué fue lo que hicimos mal. Así que se pusieron a escudriñar lo que debían de haber escudriñado en aquellos años, aquellos meses atrás. ¿Cómo Dios decía que debía de ser transportada el arca? ¿Quiénes debían de transportarla? Así que buscaron la gente que debían de buscar para poder tomar el arca y entonces transportarla al lugar que David había preparado para ese lugar. Ahora sí, que ya no iba en bueyes, porque Dios dijo en algún momento que el arca del pacto iba en bueyes. Eso no aparece en ninguna parte en la ley. Ya no iba en carros nuevos, porque esa fue la manera que usaron los filisteos, pero el pueblo de Israel no eran los filisteos. Y Dios hace diferencia entre el impío y el que le sirve a Dios. Él hace su diferencia. Él nos ama a todos y a todos nos quiere salvar, pero no es lo mismo el que le está pagando el precio a Jehová al que no quiere servirle a Dios. Entonces tomaron el arca y llevaron los levitas.
cruzaron las varas que debían de portar el arca del pacto y la pusieron sobre los hombros de los levitas. Ellos entonces pudieron llevar el arca al lugar que David había preparado para ella. ¿Cuál era el secreto de que en la casa de Abinadab durante 20 años no sonaba que el arca estaba allí? No sé, tal vez la costumbre, tal vez imponerse a que ser un mobiliario más, gloria en nombre del Señor. Pero en la casa de Obed-Edom algo sucedió definitivamente. Y nosotros podemos ver que la gloria que Dios derramó, gloria a Dios, la presencia que Dios derramó sobre esa familia fue tan y tan grande, gloria en nombre del Señor, que Dios dio palabras concernientes a Obed-Edom y sus hijos. Y Dios había dicho que de ellos siempre iban a haber servidores en su casa. Dios le había dado 8 hijos a él. Y dentro de esos 8 hijos le dio una descendencia que, según se estudia, fueron todos fieles a Dios. Él tuvo un total de 62 servidores en la casa del Señor. Porque cuando la gloria de Dios te visita, todo el que está a tu alrededor es visitado. Entonces nosotros podemos ver, gloria en nombre del Señor, cómo el arca del pacto llegó a un lugar de descanso en los años de David. Luego esa misma arca se transporta hasta el templo de Salomón. Y podemos ver que Dios se derramó en la dedicación de ese templo de tal manera que la gloria de Dios cubrió el templo de Salomón. Y los sacerdotes no podían ministrar. ¿Por qué? Porque la gloria de Jehová había cubierto el templo. Usted sabe cuánto nosotros como iglesia tenemos que buscar estrategias parecidas al mundo, para traer al mundo cuando perdemos la gloria de Jehová. Cuando nosotros tenemos que convertir nuestros cultos en centros de entretenimiento, es porque hemos perdido la gloria de Jehová. Cuando nosotros tenemos que parecernos al mundo para ganarnos al mundo, es porque hemos perdido la gloria de Jehová. Porque cuando la gloria de Dios desciende, no hay estrategia humana que quede de pie. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, tenemos que callar para que Dios sea quien obre. Entonces nosotros podemos ver con el paso de los años, tal vez durante el cautiverio que el pueblo fue a Babilonia, el arca del pacto se pierde, se extravía. ¿Dónde está? Hay muchas sugestiones concernientes a dónde está. Pero mientras el hacha va y viene, gloria al nombre del Señor, yo tengo para recordarte que la palabra de Dios nos enseña que Dios ha escogido un pueblo de toda lengua y nación, llamados de la oscuridad a la luz del Señor, para anunciar las virtudes de ese que nos llamó de la oscuridad a la luz admirable. La palabra de Dios nos enseña a través del apóstol Pedro que Dios nos ha llamado su pueblo escogido. Somos linaje del Señor, somos real sacerdocio, para que en estos tiempos nosotros podamos ser bendecidos como Obed-Edom, para que nosotros hoy en día podamos cargar en nuestros hombros el peso del santuario, para que hoy en estos días nosotros podamos ser portadores de la gloria de Dios. El enemigo se ha levantado para destruir a la iglesia. Y nosotros no podemos sorprendernos por eso. ¿Por qué? Porque ese es su trabajo. Eso es lo que él tiene que hacer. Pero el trabajo de nosotros es mantenernos y saber que el enemigo lo que quiere es quitarnos la gloria de Dios. Impedir que usted y yo seamos portadores de la gloria. Si usted se pone a analizar en esa arca donde se derramaba la chequina, la gloria del Señor, estaba las tablas de la ley, ¿verdad que sí? En aquel que es portador de la gloria habita la palabra ¿de quién? De Dios. Para ser portadores de la gloria hay que ser portador del conocimiento de la palabra del Señor. Para nosotros no querer quemar fuegos extraños,
Si usted no conoce la palabra de Dios, cuando viene a ver usted quema fuego extraño, ya según le pasó a Usa o le pasó a Nadab y a Abiú, nos puede pasar a nosotros. Dentro del arca había recipiente de maná, el alimento que Dios dio en el desierto a su pueblo y que lo sustentó con ese maná. Cuando nosotros somos portadores de la gloria de Dios, usted y yo tenemos un comer constante, un alimentarnos, una relación devocional con el Dios de la gloria. Para aportar gloria hay que tener relación personal, íntima con el Dios de la gloria. Y en esa arca estaba esa vara, que aunque simboliza en muchas ocasiones la utilizamos para hablar del ministerio, nosotros podemos también, gloria a Dios, analizar algo que compartía mi esposo conmigo los otros días. Esa vara símbolo, gloria a Dios, de lo que estaba muerto. Y Dios a través de su gloria le dio vida. Puede simbolizar la vida que Jesús, gloria a Dios, recibió de parte de su Padre. Porque Cristo murió, pero Cristo resucitó. ¿Y resucitó por quién? Por el poder del Padre que estuvo con él. Y así nosotros que somos portadores de gloria, tenemos la esperanza dentro de nosotros de que el día que partamos de esta tierra no morimos, sino que dormimos. Aleluya, y seremos resucitados al sonar de la trompeta. Así que el portador de gloria tiene dentro de sí muchas cosas que le permiten, gloria a Dios, hacer una lista de cotejo y decir: yo soy portador de la gloria de Dios. En esta hermosa noche, mi estimada iglesia, agradecemos a Dios porque en su infinita misericordia Él nos ha visitado como visitó la casa de Obed-Edom. Y hemos sido escogidos por la misericordia de Dios para ser portadores de la gloria. Así que ese privilegio que Dios nos ha dado, no lo cambies por nada. No lo negocies por nada. Exígete lo máximo que tú puedas dar y algo más para agradar a aquel que nos llamó para ser portadores de gloria. Padre, gracias en esta hermosa noche, Dios del cielo y de la tierra, por permitirnos estar bajo el sonido hermoso de tu palabra. Ayúdanos a anhelar tu presencia en nuestras vidas. Que tu gloria no sea parte de nosotros. Esa gloria que es tu misma presencia. Tu esencia, Señor, permanezca con nosotros en todo tiempo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a temer y a caminar, Señor, aleluya, en santidad, delante de su santa y divina presencia, para nosotros ser portadores de gloria, que glorificará tu nombre, bendecirá tu iglesia y alcanzará a las almas perdidas. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor nos prosiga bendiciendo. Si hay alguien en esta noche, en este lugar, que todavía no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, en esta noche yo quiero decirte que el Dios que derramó su gloria y nos hizo a nosotros portadores de la gloria, te hace un llamado a ti para que tú también puedas portar la gloria del Señor. Si alguien aquí quiere recibir a Cristo, queremos orar. Gloria en nombre de Jesús. Si hay algún amigo entre nosotros, mientras estemos aquí, estamos dispuestos a orar. El Señor siga bendiciendo la congregación, la siga prosperando en todo el sentido de la palabra junto a sus pastores y la grey en general. El Señor le bendiga y la persona que sigue por este lugar. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga.